Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro que para mí es muy interesante, quizás para otras personas no, pero para mí sí. No sé exactamente cuál es la marca, ese es su logotipo. Viene una S, una E, esto de aquí que es un dibujo, no sé si es similar a un yunque, no sé si puede ser una X. Os ofrecí ya un cilindro de esta marca muy interesante también, con un bocallave cruciforme en mi vídeo 551 y no he logrado saber aún cuál es la marca. Creo que es una marca francesa, lo he conseguido en un mercadillo de cosas usadas ahí en Francia. Fijaros, ya la llave recuerda mucho a un cilindro fabricado en España por Tesa, es un cilindro de diseño de Tesa. Tengo aquí llaves Tesa, fijaros, es muy similar, y lo que ya acaba por confirmarlo es que si le damos la vuelta al cilindro, fijaros, este es el cilindro con el logotipo S, tiene la separación típica que tienen los Tesa T5, tres pernos equidistantes, una distancia mayor y luego dos pernos más. El bocallave es el mismo también. No he probado, fijaros, funciona perfecto. No sé si estará amaestrado, la verdad que no lo sé. Esta otra llave del Tesa funciona perfecto. Y yo creo que no tiene, como veis está muy usado, pero yo creo que no tiene los mismos pernos que Tesa. Fijaros, ahí podemos ver el primer perno. Vamos a ver si puedo señalarlo. Ahí lo veis, yo creo que acaba ahí el perno. Y parece un perno normal, está muy viejo. Puede que haya una serradura, no lo sé, pero yo creo que no. Yo creo que ese ya es el contraperno. El Tesa T5 para mí es un cilindro mítico porque es uno de mis favoritos a la hora de ganzuar. Es un cilindro con el que se aprende muchísimo cuando uno se está iniciando. Es para mí un salto cualitativo importante entre saber dominar técnica de ganzuado con pernos biselados. Este es este cilindro, un Tesa original, vamos a decir. Aquí lo tenéis, fijaros en los pernos y los contrapernos. Da la impresión de que son contrapernos normales, pero no lo son, son contrapernos de seguridad biselados y funcionan increíblemente bien para ser un cilindro básico, podemos decir, muy económico. Fijaros, este es una versión antigua, los nuevos lo tienen aún más acusado, los pernos son aserrados con una serradura, biselados en el extremo, y los contrapernos, aunque no se aprecie muy bien, están biselados en el extremo. Ahí podéis ver cuando lo giro, aquí, en esta parte de aquí, podéis ver ahí se ve el biselado, ese biselado de ahí. Es sutil, pero funciona increíblemente bien. Unas buenas tolerancias de fabricación en el rotor y el resultado es un cilindro que hay que trabajar con tensión alta, que da muchos clics y que es muy divertido, en mi opinión, de ganzuar. Entonces, yo el perno que veo ahí primero no me parece un perno aserrado ni biselado. Lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo. Si lo conseguimos, vamos a desmontarlo y vamos a comparar lo que uno y otro llevan dentro para ver si es, porque realmente en la grupilla tendremos otra pista. Las grupillas de Tesa son muy características, tienen un dibujo en la parte trasera característico de la máquina que las hace. Veremos si realmente esto lo ha fabricado Tesa para SE o es un clon fabricado por otros, no lo sé. También puede ser perfectamente que un cerrajero ha cambiado la combinación de la cerradura. Aquí viene una combinación, pero bueno, son 4 números. Funciona muy bien, muy suave, está muy usado, muy gastado. Eso también puede influir, pero el comportamiento típico de los Tesa suele prevalecer. Vamos allá, no lo he ganzuado aún, no sé cómo se comporta. Voy a buscar, esta es la ganzúa que utilizo típicamente con Tesa, un gancho muy corto, muy fuerte. Hay que trabajar habitualmente con tensión muy alta. Y para que se vea mejor, vamos a ver, quizás utilice una pry bar. Vamos a intentarlo con una pry bar. Vamos allá. Ahí está, creía que no iba a enfocar.
Vamos a ver si da muchos clics o cómo se comporta y luego lo desmontamos para ver. Vamos allá, primero pide, que no se ve bien, ahí. Me estoy pasando de tensión quizás, primero un clic, segundo un clic, parece colocado, tercero pide, un clic, dos, y eso hace, que lo había dejado a medias, fijaros. Quinto y abriría, eso no es típico de TESA en absoluto, aunque puede ser que esté amaestrado, vamos a ver. Primero, segundo, tercero, cuarto, un clic. Los TESA a veces, el quinto un clic, abren muy fácil hacia un lado y muy difícil hacia el contrario. Tercero pide un clic y gira el rotor, eso no es habitual. Primero, vamos a ver, primero un clic, segundo, por lo menos haya pedido retoque. Tercero, el tercero no estoy seguro. Ahora aparecen bloqueados. Primero un clic, segundo un clic. Tercero no estoy seguro. Cuarto, vamos a ver este cuarto. No estoy seguro ese cuarto. Por lo menos para este lado ha sido algo más difícil, pero yo creo que no llega a ser el típico comportamiento de TESA. Vamos a desmontarlo. Lo he intentado por este lado porque este otro mancha de aceite. Fijaros como sin tocarlo lo he secado antes y ya vuelve a manchar de aceite por los... Yo creo que le han echado ahí aceite porque estaba atascado, y ese lado estoy seguro de que no nos iba a decir nada de lo que queremos saber, porque cuando un cilindro lo embadurnas en aceite lo único que formas es una pasta, un barro, y no solucionas ningún problema de los que tiene, o al menos no a medio plazo. Bueno, vamos allá. El aceite enmascara en muchas ocasiones el tacto. Vamos a desmontarlo y vamos a ver si esos pernos son o no los que habitualmente lleva un T5. Vamos a ver si puedo... Bueno, dejad que me limpie porque me he embadurnado de aceite, y aquí lo que vamos a ver es lo que os acababa de decir sobre el aceite y los cilindros. No son amigos. Está totalmente embadurnado en aceite, están bañados en aceite los pernos. Los pernos son exactamente iguales a los del TESA original, y algo que a mí me llama más la atención es la grupilla. Fijaros, la grupilla tiene estas marcas de mecanizado en la parte trasera que son características de TESA, y puedo entender que una empresa copia a otra un modelo de cilindro o lo clone, pero desde luego que no tendría las mismas marcas de fabricación porque va a utilizar otras máquinas. Ninguna otra marca de cilindros le he visto ese tipo de marcas en la grupilla, con lo que yo creo que este cilindro lo ha fabricado TESA y simplemente se ha renombrado para comercialización con esta otra marca, SXE, en Francia probablemente, no sé si en más sitios,
tanto los pernos como los contrapernos son exactamente los de Tesa. Si no ha dado el comportamiento de Tesa, se debe al uso, está muy gastado, y sobre todo al maltrato de haberlo lubricado masivamente con aceite, que ya todo lo que toco, herramientas y todo, acaba sucio de aceite. Bueno, pues si veis uno de estos en buenas condiciones, equivaldría a un Tesa T5, porque yo estoy convencido que lo ha fabricado Tesa, muy recomendable para el ganzuado deportivo, y este ha sido su ganzuado. Si sabéis cómo se llama esa marca, os agradecería que lo comentaseis, porque sigue siendo un misterio para mí. Ahí tenéis el logo muy bonito, y para todos vosotros esta ha sido la apertura de este Tesa T5 renombrado SE. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.